Hola a todos y bienvenidos de nuevo a True Scary Stories. Si estás disfrutando de estas historias, no olvides dar me gusta, suscribirte y avisarme en los comentarios desde donde estás escuchando. Ahora, póngase cómodo, relájese y comencemos el misterioso viaje de esta noche. The Haunting of Devil's Peak. La escarpada cumbre de Devil's Peak se alzaba sobre el desierto de Colorado, su nieve espolvoreada, acantilados y roquedos de corte en el cielo como una irregular cicatriz. Los locales contaron historias de la Montana, de los escaladores que se aventuró demasiado lejos y nunca volvió, de extrañas luces parpadeantes cerca de la cumbre en las noches sin luna. Se dijo que la Montana era un maldito, un lugar donde los espíritus de los perdidos perduraron, sus susurros llevados por los vientos helados. Yo no creía en las historias. No. Yo era parte de un grupo de escaladores que intentan llegar a la cima del pico, un reto al que nos había pasado meses preparando. Había 6 de nosotros, Marca, nuestro líder, un experimentado escalador con años de experiencia, Ellie, nuestro médico y una fuerza de calma en la tormenta, Chris, el uso de la tecnología de navegador y el resto de nosotros, una mezcla de los adictos a la adrenalina y los guerreros de fin de semana buscando una nueva emoción. Los primeros días de la subida fueron sin incidentes, el clima fresco y claro, el paisaje impresionante. Acampamos en repisas estrechas y navegar traicionero zigzag, la camaradería entre nosotros mantener la moral alta. Pero a medida que se acercaba a la cumbre, el ambiente se volvió más frío, el clima cambiante de forma impredecible. Los vientos aullaban a través de los acantilados, llevando con ellos una extraña, casi el sonido melódico que el conjunto de mis dientes en el borde. «¿Es solo el viento?», dijo Mark cuando me lo dijo, su tono desdenoso. «Montanas de hacer eso». Pero el sonido quedó conmigo roscado a través de mis pensamientos, de un inquietante hecho no me podía soltar. En la cuarta noche, acampamos cerca de un estrecho ridge, la cumbre visible en la distancia. El aire era frío, las estrellas oscurecido por nubes que rodó con velocidad antinatural. Como nos acomodamos en nuestras tiendas, recoge el viento, el sonido melódico de crecimiento más fuerte, más clara. Y luego los gritos comenzaron. Eran débiles al principio, apenas audibles sobre el aullido del viento, pero crecieron más fuerte, más desesperado, enhebrar a través de la oscuridad como un coro fantasmal. Me senté en mi bolsa de dormir, mi aliento visible en el aire helado, mi corazón latiendo con fuerza. ¿Has oído eso? Ellie susurró, su voz temblando. Asentí con la cabeza, tirando de mis botas cuando salí de la tienda. El viento poco a mi rostro, los gritos de corte a través de los fríos como irregulares de vidrio. Los demás se unieron a mí, sus expresiones una mezcla de confusión y miedo. «Alguien por ahí», dijo Chris, con su linterna de corte a través de la oscuridad. «Ellos podrían estar heridos». Marca vaciló, sus ojos escaneando los acantilados. «No es posible. Somos los únicos que tenemos aquí». Los gritos continuaron de crecimiento más débil, como si se mueve más lejos. A pesar de Marca de las protestas, se decidió investigar, nuestras linternas cortar a través de la negra oscuridad como hemos seguido el sonido. La ruta creció más estrecha, el viento más fuerte, cada paso en un precario equilibrio. Los gritos nos condujo a una estrecha grieta, sus bordes afilados y dentados, de sus profundidades perdido a la sombra. El sonido hizo eco desde abajo, débil e inquietante. «No hay manera de que alguien allí abajo», dijo Mark, pero su voz carecía de convicción. Chris establecer una cuerda, sus movimientos rápidos y precisos, y la Marca se ofreció a Rappel. Vimos en tenso silencio como su linterna desapareció en la oscuridad, la cuerda balanzándose ligeramente en el viento. Pasaban los minutos. Entonces, un sonido crepitante se apoderó de la radio enganchado a la Marca del arnés. «No vas a creer esto», dijo, su voz baja casi de no creer. «Hay huellas de aquí abajo. ¿Con los pies descalzos?» Un escalofrío corrió a través de mí, de mi aliento de la captura en mi garganta. «¿Qué más ves?» Antes de que Mark pudiera responder, él comenzó a gritar de nuevo, más fuerte ahora, haciendo eco de la grieta con una fuerza que hizo que mi pecho apriete. La cuerda se sacudió,
Marca la luz oscilante salvajemente. Mark. Ellie gritaba en la radio. ¿Qué está pasando? La única respuesta era estático. Le tiro de la cuerda hacia arriba, las manos temblorosas, pero Mark se había ido. La cuerda estaba intacta, no hay ningún signo de desgaste o romperse, como si él simplemente había desaparecido en la oscuridad. Se establece en el pánico como nos dimos cuenta de la verdad, no estamos solos en la Montana. Esa noche, los vientos aullaban prácticamente con una calidad humana, el melódico sonido de torsión en la risa que envió escalofríos por mi columna vertebral. Sombras parpadeaba en los bordes del campo, se mueve en maneras que desafiaba la lógica. Los gritos volvieron mezclándose con tenúes susurros que pasa a través del aire como el humo. Uno por uno, los demás empezaron a ver las cifras. Eran débil al principio, sombrío formas que revoloteaban a través de la oscuridad, sus movimientos irregulares y poco natural, pero a medida que avanzaba la noche, se volvieron más audaces, paso a paso más cerca, sus características cada vez más claras. Sus caras estaban pálidas y demacradas, sus ojos huecos, sus bocas abiertas en gritos silenciosos. Chris fue el siguiente en desaparecer. Él había ido a la verificación de las cuerdas y no volvió nunca más. Cuando se encontró con su linterna, todavía estaba encendido, el haz señalado en los acantilados donde la nieve no tenía huellas. Al amanecer, solo él y yo me quedé. La cumbre no era nuestro objetivo, la supervivencia fue. Bajamos tan rápido como pudimos, la sombra que nos sigue, los susurros de crecimiento más fuerte con cada paso. La última noche en la Montana, acampamos cerca de un saliente abrigado, demasiado cansado como para ir más allá. Me desperté para encontrar a él ido, su saco de dormir frío, su paquete intacto. La nieve fuera a cargo con la huella de sus pies que conduce hacia la cumbre. Yo debería haber seguido con ella, debería haber intentado salvarla. Pero el miedo me congelados, los susurros ahora un rugido ensordecedor, las sombras dando vueltas como buitres. Me quedé en la tienda temblando hasta que las primeras luces del amanecer en los picos. Cuando finalmente llegamos a la base de la Montana, los lugareños no parecía sorprendida por mi historia. Simplemente sacudió su cabeza, sus expresiones sombrías. Devil's Peak toma lo que quiere, uno de ellos dijo. Tienes suerte de que te dejo ir. Todavía oigo los gritos en mis sueños, ver con los ojos huecos de las sombras que nos seguía. No sé lo que se vive en Devil's Peak, pero sé que está mirando a la espera de su próxima visitantes. Y siempre consigue lo que quiere. El payaso de Carnaval Creek. El parque de atracciones en el Carnaval Creek había sido abandonado por más de una década, sus paseos a la oxidación en húmedo Oklahoma aire, el otrora vibrante signo se desvaneció y agrietada. Los lugareños evitado afirmando que era maldito, que pasaron cosas raras para aquellos que transgredido. Pero para mí y mis amigos, era un desafío que no podía resistir. Era Tyler idea. Había oído las historias de cómo el propietario del parque, un payaso conocido solo como Carita de Jack, había desaparecido la noche, el parque se quemó, su risa haciendo eco a través de las llamas. Nunca encontraron su cuerpo, solo su ensangrentada de disfraces cerca de la Casa de los Horrores. El parque fue cerrado y la gente del pueblo a la izquierda a pudrirse. Estábamos aburridos de los adolescentes en busca de una emoción. Y la idea de explorar un abandonado parque de atracciones en la noche de Halloween fue demasiado tentadora para dejarla pasar. Armados con linternas y una botella de whisky que subió a la oxidada verja y entró en la oscuridad. El aire era denso y pesado, el tenue olor de humo persistente como si el fuego se habían extinguido. Las olas se elevaban como los restos humanos, sus formas retorcidas y grotesco en la luz de la luna. El carrusel crujían en el viento, sus descoloridas caballos congelados en pleno salto, sus ojos pintados agrietados y la mirada perdida. Esto es fantástico, susurró Emma, su linterna de corte a través de las sombras. Es como caminar en una película de terror. Sí, esperemos que no somos los idiotas que morir primero, murmure, ni agarre en la linterna de apriete. Tyler se rió, su voz demasiado fuerte en el silencio opresivo. Vamos, es solo un montón de viejas olas y espeluznantes historias.
Sonriente Jack no es real. Pero como nos aventuramos más en el parque, el ambiente se volvió más frío, el silencio más pesado. El viento le susurró a través de la metal oxidado, llevando de Bill, distante de la risa que envió escalofríos por mi columna vertebral. Llegamos a la casa de los horrores, su otrora brillante fachada, ahora una descolorida pelinglío. La entrada en forma de un payaso de la cara, su boca abierta en una sonrisa dentada. La pintura alrededor de sus ojos se había corrido, dándole la apariencia de llorar. De ninguna manera, Emma dijo, dando un paso atrás. Yo no voy por ahí. Tyler rodó sus ojos. Es solo un edificio. ¿Qué es lo peor que podría suceder? No puedo pensar en una docena de cosas, me dijo. Pero Tyler ya estaba subiendo el agrietado pasos, con su linterna rebotar de forma errática mientras él desaparecía en el interior. Emma y yo intercambiamos una mirada. La tacita reto claro. Con un reacio suspiro que le siguió, el crujir la puerta cerrada detrás de nosotros. El aire en el interior era sofocante. El olor a moho y la descomposición se aferran a las paredes. Espejos forrado el pasillo, sus superficies alabeadas y agrietada, nuestros reflejos distorsionados en grotescas caricaturas. Mi linterna parpadeo, la viga luchando para cortar a través de la oscuridad. ¿Tyler? ¿Me llama? Mi voz temblando. Su risa hizo eco de la espalda distante y el mal, como si la casa de los horrores y se estaban riendo con él. Le dio vuelta a la esquina, el pasillo, el estrechamiento de las paredes pulsando en... Los espejos se habían ido, reemplazado por desvanecio murales de payasos, sus caras torcidas exagerados sonriendo. La pintura parecía honda, los colores cambian a pesar de los payasos estaban pendientes de nosotros. No me gusta esto, susurró Emma, su mano agarrando mi brazo. Debemos dejar. Asentí con la cabeza, pero el pasillo se extendía, el salir de la nada a la vista. Y entonces hemos escuchado la suave, rítmico sonido de los pasos, acompañado por el desmayo, respiración sibilante, risas. ¿Tyler? Me llamo de nuevo, mi voz apenas por encima de un susurro. La risa creció más fuerte, más cerca, enhebrar a través de la oscuridad. Una figura entró en la linterna de la viga, su rostro oculto bajo una porcelana rota máscara de payaso, su sonrisa pintada en jagged vetas rojas. No era Tyler. El payaso se quedó inmóvil, con la cabeza inclinada, sus vacios ojos fijos en nosotros. Se celebró un globo en una mano, su cordón deshilachado y sucio, el débil sonido de la goma de estiramiento como apretar su agarre. Emma gritó, y el payaso se movió, sus pasos lentos pero deliberada, el silbido de la risa creciendo más fuerte, que se volvió y corrió por los pasillos de torsión y estiramiento, los muros de cierre en. Mi linterna parpadeó, el haz de vislumbrar el movimiento de las sombras, dardos, caras sonriendo, globos flotando en el aire. Nos estalló a través de una puerta a una habitación grande, el techo alto y cubierto de telaranas. El carrusel se sitúa en su centro, sus caballos agrietado y se desvaneció, sus ojos mirando fijamente. El payaso estaba en ninguna parte ser visto, pero la risa se hizo eco a través de la habitación, rebotando en las paredes. ¿Dónde Tyler? Emma abrió la boca, su respiración desigual en ráfagas. No sé, dije, mi pecho apretado. Tenemos que salir de aquí. El carrusel de crujía, su plataforma tambaleándose como si algo pesado hubiera intervenido en ella. Uno de los caballos se movió, su cabeza torcer hacia nosotros, sus vidriosos ojos brillando en la luz de la linterna de la viga. Y luego, el payaso estaba allí. Se situó en el carrusel, su sonrisa amplia, su cabeza de la inclinación de la espalda, ya que se rió, el sonido llenando la habitación. Más payasos emergió de las sombras, sus rostros oscurecidos por el agrietado máscaras, sus movimientos bruscos y poco natural. Corrimos, la salida finalmente, a la vista, las risas que nos sigue como una cosa viva. Los payasos no nos persiguen, pero su presencia en ciernes, sus ojos vacios viendo cómo nos estallo en el aire libre. Tyler nunca salió. A la mañana siguiente, la policía buscó el parque, pero no encontró rastro de él. La casa de los horrores estaba vacía, sus pasillos polvorientos y tranquilo, el carrusel quieta y en silencio.
Pero yo sé lo que vi. Oigo la risa en mis sueños, ver la máscara de porcelana y pintado de la sonrisa cada vez que cierro los ojos. Y se sonriente Jack, todavía está Ali, esperando por el siguiente grupo de tontos a pasear en su dominio. La casa que el tiempo olvidó. Parecía que solo bajo la luna llena. Los lugareños llaman la casa que el tiempo olvidó una enorme mansión victoriana que se sitúa en el borde del tiempo del fin, Idaho. La mayoría de los días era solo un campo vacío. Su maleza se mecen suavemente en el viento. Pero en la noche de luna llena, la casa se materializara, su silueta oscura contra el horizonte, sus ventanas brillando débilmente como ojos vigilantes. La primera vez que escuché acerca de la casa de un amigo, Daniel, que juro que había visto durante un viaje de camping. Él decía que no era solo una casa, que era una trampa, un lugar donde el tiempo se retorcía y giraba, tragar a aquellos que se aventuró demasiado lejos en el interior. Yo se reían de ella al principio, pero la curiosidad me atormentaban. Cuando Daniel sugirió que ir a buscar, no pude resistir. El plan era simple: esperar a la luna llena, siga el camino de tierra hacia el campo y ver si la casa paterna. Era un desafío, una prueba de valentía. Ninguno de nosotros realmente creía en las historias. La noche de la luna llena estaba claro, el aire fresco y frío. Daniel, yo y otros dos, Jess y Marco, condujo al campo, así como la luna de la rosa. Hemos aparcado en el borde de la carretera, los faros de corte a través de la oscuridad, iluminando nada pero el césped y las sombras. No, Daniel susurró, señalando. En primer lugar, yo no la veía. Pero como la luz de la luna se intensificó, la casa comenzó a tomar forma, su contorno brillante como un espejismo. En cuestión de segundos era totalmente visible una enorme, curado de estructura con fuertes gables y tallas ornamentales. Parecía abandonado, pero había algo, un settling pristina sobre ella, como si estuviera congelado en el tiempo. Se nos acercó con cautela, nuestras linternas rebotando en el agrietado de la fachada. El ambiente se volvió más fría a medida que se acercaba, el leve olor a moho y a madera vieja de llenado nuestras narices. La puerta estaba ligeramente entreabierta, el crujir suavemente en la brisa. «Esto es una locura», ella murmuró, abrazándose a sí misma. «Debemos dejar». Daniel sonrió con su linterna de fundición, misteriosas sombras en su cara. Nos llegó a todos de esta manera. ¿Qué tiene de malo en mirar a su alrededor? En el momento en que entramos en el interior, el aire cambió. Era más pesado, casi opresivo, y el silencio era absoluto. El vestíbulo era grande, sus altos techos adornados con detalles de moldeo, una enorme lámpara de arana que cuelga de arriba. Polvo recubierto de cada superficie, sin embargo, el aire olía extrañamente limpio, como no había envejecido en absoluto. «¿No se siente abandonado?», Marco dijo, su voz apenas por encima de un susurro. La casa parecía extienden sin fin, sus pasillos serpenteantes imposibles, las direcciones, las puertas que conducen a las habitaciones que desafiaba la lógica. Una habitación a cabo los muebles de la década de 1800, su madera pulido a un acabado de espejo. Otro parecía un diner de los años 1950, el rojo de sus cabinas de vírgenes, el olor del café que permanece en el aire. Un tercer estaba vacía, sus paredes desnudas a excepción de un solo reloj, sus manos girando salvajemente en direcciones opuestas. «Este lugar es malo», Jess dijo, su voz temblando. Ella no era el único que sentía. La más profunda nos fuimos, el más desorientado que me convertí. La casa parece respirar, sus paredes de cambio, su suelo crujiendo bajo nuestros pies. Tiempo sentía resbaladizo, a pocos minutos de estiramiento en horas o desaparecer por completo. Nos encontramos con una escalera que de una espiral ascendente, su banister tallada con extranos, torciendo los patrones. En contra de mi mejor juicio, subimos, el aire cada vez más frío con cada paso. En la parte de arriba había un pasillo forrado con puertas, cada una ligeramente entreabierta. Daniel empujó a uno abierto, revelando un vivero congelado en el tiempo. Una cuna se sentó en la esquina, sus mantas virgen, un móvil de lunas y estrellas que cuelgan por encima de ella.
El aire estaba cargado con el olor de la lavanda y un tenue canción de cuna jugado a partir de un viejo gramófono en la esquina. «Esto no es posible», Marco susurró. «¿Este lugar está vivo?» El sonido de los pasos se hizo eco de abajo, lento y pausado, como si alguien o algo se estaba moviendo a través de la casa. Nos congelamos, nuestras linternas parpadeó como el sonido creció más fuerte, más cerca. «Vamos a salir de aquí», Jess dijo, el pánico creciente en su voz. Dimos la vuelta para salir, pero el pasillo había cambiado. La escalera se había ido, reemplazado por una pared cubierta en desvanecio fondo de pantalla. Las puertas que se alineaban en el pasillo ahora estaban cerrados, sus asas frías e implacables. «¿Qué diablos?», Daniel murmuró, sacudiendo una de las perillas. Fue justo aquí. Los pasos creció más fuerte, el suelo debajo de nosotros gimiendo como si bajo un gran peso. Un débil olor metálico llenó el aire, y las sombras al final del pasillo parecían retorcerse y giro, tomando una forma que era casi humana. «Corre», de Marco susurró, su voz quebrándose. Nos atornilladas, el pasillo se extiende interminablemente ante nosotros, las puertas de laborosidad en el otro. El sonido de los pasos era ensordecedor ahora, acompañados por un bajo, gutural zumbido que hizo que mi pecho apriete. Por último, nos topamos en una sala que parecía el pasillo de entrada. La puerta delantera estaba abierta, la luz de la luna streaming, pero a medida que nos acercábamos, se cerró de golpe el sonido que reverbera a través de la casa. La arana por encima de nosotros comenzó a balancearse, sus cristales tintineante voz baja. Sombras agrupadas en los bordes de la habitación, convirtiendo en formas que parpadeaba y cambio, sus ojos brillando débilmente. «¿No vamos a salir?», Jess susurró con lágrimas corriendo por su rostro. «Sí, lo somos», Daniel gritó, echándose a la puerta. El momento en que sus manos tocaron la madera, la casa parecía rugir. El aire vibraba, las paredes temblando como la sombra surgió. Me agarro de Jess de la mano, tirando de ella hacia la puerta como Marco y Daniel empujó con todas sus fuerzas. Se dio paso de repente y le derramó sobre el pasto. El aire frío de la noche nos golpea como una ola. La casa se quedó en silencio detrás de nosotros, sus ventanas oscuras, su silueta aún inmóvil. No paramos de correr hasta que llegamos al coche. Cuando me di la vuelta, la casa se ha ido, el campo vacío, como si nunca hubiera estado allí. Nunca nos habló de nuevo, pero todavía puedo sentir su presencia, la forma en que se parecía ver, a jugar con nosotros. Y a veces, en las noches cuando la luna está llena, yo sueno de sus salas, sus infinitas habitaciones, sus susurros enhebrar a través de la oscuridad. La casa en que momento se olvidó de que no es solo un lugar. Es una trampa, una cosa viva que te atrae y, realmente, nunca te deja ir. El fantasma pilotos de desecho. La ciudad de Tombstone, Arizona, estaba inmerso en la historia y la leyenda de sus calles polvorientas y las puertas del salón en la que resuenan los recuerdos del salvaje oeste. Por día, que era un destino turístico, un lugar donde los visitantes podían paso atrás en el tiempo e imaginar un mundo de vaqueros y forajidos. Pero por la noche, cuando las multitudes se habían ido y el desierto, el viento aulló a través de las calles vacías. La ciudad tomó un aire diferente, uno que hablaba de espíritus inquietos y asuntos pendientes. Me vino a la lápida como un escéptico, un periodista con la tarea de escribir una característica acerca de su atormentado pasado. Los locales estaban dispuestos a compartir sus historias, los cuentos de fantasmas de los pistoleros y misteriosas apariciones de la Virgen que se apareció en el desierto de la luna. Pero la historia se destacó por encima del resto, la leyenda del fantasma de los pilotos. Según los lugareños, en las noches cuando el viento la ha llevado el olor de la pólvora y de la luna colgaba abajo en el cielo, un fantasma pose recorrió el desierto que rodea la ciudad. Ellos eran los espíritus de los proscritos que había muerto de muerte violenta. Se maldijo a vagar por la tierra que una vez aterrorizada. Pocos habían visto y vivido para contarlo, pero los que sí hablaron de brillantes ojos, esquelético caballos y una abrumadora sensación de pavor.
La noche me decidí a investigar, el aire estaba quieto y pesado, el tipo de silencio que se hizo cada crujido de la madera y el susurro del viento parece magnífica. Yo tenía mi cámara, mi cuaderno de notas y una linterna dispuesto a demostrar que la leyenda no era nada más que el folclore local. Me dirijo hacia las afueras de la ciudad, en donde los antiguos senderos de la herida a través del desierto, sus surcos desgastado profundamente por las ruedas de los olvidados de los vagones. La luna era brillante, proyectando largas sombras a través de la arena, el cactus de pie como silenciosos centinelas. Pasaron las horas con nada, pero el sonido de mis pasos y el ocasional aullido de un coyote. Yo estaba a punto de volver cuando lo escuché el tenue sonido de uvbets, distante pero distinta, roscado a través de la quietud. Me paralicé. Mi linterna haz de barrido a través del desierto. En primer lugar, yo no veía nada, pero el uvbets creció más fuerte, más cerca, acompañado por el débil tintineo de las espuelas y el murmullo de voces. Mi corazón latía como ya he escaneado el horizonte, las sombras parecían cambio y movimiento. Y entonces aparecieron. Se salió de la oscuridad como algo de una pesadilla, sus formas envueltas en niebla, sus caballos esqueléticos y brillando débilmente en la luz de la luna. Había 5 de ellos, sus rostros oscurecidos por sombreros de ala ancha, sus ojos ardiendo como brasas. El ambiente se volvió más frío a medida que se acercaban, el olor de la pólvora y la decadencia de llenado mi nariz. Me esquivo detrás de un grupo de rocas, mi respiración poco profunda, mis manos temblando como me tientas con mi cámara. Los jinetes se detuvo a pocos metros de distancia, sus cabezas girando al unísono como si de detección mi presencia. Uno de ellos desmontado, sus botas golpeando el suelo con un fuerte ruido sordo que parecía hacer eco a través del desierto. ¿Quién está ahí? Una voz lo llamo, bajo y ronco, llevando el peso de los siglos. No conteste, mi corazón late con fuerza, como he tratado de permanecer tan inmóvil como sea posible. El piloto se acercó, sus espuelas tintineando con cada paso, su esquelética mano apoyada en la empuñadura de un revólver oxidado. Los otros permanecieron montados, sus brillantes ojos escaneando el paisaje. No se puede ocultar para siempre, el jinete dijo, su voz tenida con algo casi como diversión. Levante mi cámara, tomen una foto justo cuando su cabeza se volvió hacia mí. El flash ilumina su rostro o lo que quedaba de ella. Su piel era pálida y andrajoso, que se aferran a hueso, sus ojos huecos pero lleno de una luz ardiendo. El susurro, levantando su arma como revuelto a mis pies, mi linterna rebotar violentamente mientras corría. El uvbets cerró detrás de mí, los pilotos dando chase, su risa haciendo eco a través de la noche. El desierto parecía que se extiende sin fin. La luz de la luna fundición de desplazamiento de las sombras que juega trucos en mi visión. El frío poco en mi piel, el aire espeso con olor a polvo y a la muerte. Me tropecé, cayendo con fuerza sobre la arena, mi linterna patinar fuera de su alcance. El uvbets se detuvo bruscamente, el silencio presionando hacia abajo sobre mí como un peso físico. Cuando miré hacia arriba, los pilotos pasaban por mi mente, su esqueleto caballos pateando en el suelo, sus ardientes ojos fijos en mí. No soy de aquí, uno de ellos dijo, su voz como el raspador de hojas secas. Me arrastré hacia atrás, mis manos aranando en la arena. Yo no me refiero a... Silencio, otro piloto gruno su voz aguda y de mando. Esta tierra es nuestra. Se acuerda de nosotros como nosotros lo recordamos. El círculo apretado, los pilotos se eleva sobre mí, sus formas de parpadeo como el humo. El líder levantó su arma, su cañón brillando débilmente, y me prepare mi aliento a enganchar. Pero en lugar de disparar, él bajó el arma, su hueco mirada de bloqueo en la mina. Vaya, dijo, su voz más suave ahora casi triste, y no volver. Los pilotos convertido como uno de sus caballos de cría antes de galopar en la oscuridad. El uvbets se desvaneció, el desierto de caer en silencio una vez más. Me senté ali por lo que se sintió como horas, el frío que se filtra en mis huesos, antes de que finalmente encontró la fuerza para estar de pie. Cuando regresé a la ciudad, los vecinos no preguntaron dónde había estado o por qué me parecía tan sacudido. Sabían.
Uno de los hombres de mayor edad, con el rostro surcado de anos de sol del desierto, colocó una mano sobre mi hombro. «Usted vio, ¿no?». Asentí con la cabeza, incapaz de hablar, la memoria de sus brillantes ojos y esquelético formas clavados en mi mente. «No danar a los inocentes», dijo, «pero no se olvide tampoco. Mejor los dejo ser. Deje de desecho al día siguiente, pero el fantasma de los pilotos ha dejado nunca de mí. Sus risas atormentan mis sueños, su ardor en los ojos, observando desde las sombras. Yo sé mejor que regresar a su tierra maldita. Algunas leyendas no están destinadas a ser probadas. Algunas historias son mejores a la izquierda incalculables. El maldito de la pintura. La Galería de Arte en el centro de Chicago fue anfitrión de una exposición especial, Obras Maestras Perdidas, el arte se recuperó de las sombras. Era una colección de pinturas oscuras y misteriosas historias, obras que se habían perdido durante décadas antes de ser redescubierto en los lugares más inesperados. Como historiador del arte, me atrajo la presentan como una polilla a una llama. Entre las piezas que se sitúa fuera de un grande de la incubación de pintura titulada La mirada vigilante. Esto representa un lujoso salón victoriano, sus paredes con espejos, y en su centro, una mujer sentada en una silla de respaldo. Su rostro estaba oscurecida por las sombras, pero sus ojos brillaban débilmente. Siguiente, no importa dónde se sitúa. Los detalles fueron impresionantes, casi un Irving Lee reales, el tipo de pintura que parecía respirar. No había ningún registro de su artista y su historia es ambigua en el mejor. Se había descubierto en el sótano de un desmoronamiento de bienes raíces en Inglaterra, envuelto en descomposición de tela y escondido detrás de una falsa pared. La Galería de la Placa la describió como una obra maestra de la enigmática Orígenes, pero los rumores susurro entre el personal y los visitantes le dijo a un oscuro cuento. La pintura fue maldecida, dijeron. Los que miraron a él demasiado tiempo sentía observado, como si algo dentro de la lona estaba mirando hacia atrás. Algunos afirmaron que se movía cuando nadie estaba mirando, que la mujer sombría figura cambiado sutilmente, sus brillantes ojos más vivos con cada mirada. Yo no lo podía creer, al menos no al principio. La galería fue tranquilo de la noche me visito, el zumbido de los turistas sustituido por un casi silencio opresivo. Me paré delante de la atenta mirada, mi aliento captura de cómo me tomo en su belleza misteriosa. La habitación a mi alrededor parecía desvanecerse. Mi atención se consume por la pintura de los intrincados detalles, los débiles de los patrones en la mujer del vestido, el suave parpadeo de la luz en los espejos, la forma en que sus ojos parecen brillar más brillante con cada momento que pasa. No mirar demasiado tiempo, una voz dijo detrás de mí. Me lancé, me giro para ver a un guardia de seguridad apoyado contra la puerta, su expresión seria. ¿Por qué no?, le pregunté, mi voz tenida con risas nerviosas. Él se encogió de hombros, pero sus ojos eran cautelosos. La gente dice que se mete con la cabeza. He visto gente salir de aquí buscando sacudido. Usted me pregunta, ¿hay algo mal con él? Le di las gracias, ignorando su advertencia como la superstición, y se volvió a la pintura. Pero como me miro de nuevo, la inquietud se deslizó en él. La mujer de los ojos era más brillante ahora, su débil resplandor casi palpitante, su figura sombría, más nítido, como si estuviera pisando más cerca del borde del marco. Salí de la galería que la noche sintiendo apagado. La pintura se quedó conmigo, su imagen grabado en mi mente, el brillo de sus ojos que la atormenta mis pensamientos. Yo sonaba con ella aquella noche, de pie en las sombras de su salón. Sus brillantes ojos fijos en mí como en los espejos a su alrededor, se refleja infinitas versiones de sí misma. Los sueños creció más a través de las siguientes noches. Ella siempre estaba ahí, observando, su sombra cada vez más grande y su presencia más pesado. Los espejos en su salón comenzó a reflexionar no solo ella, sino de mí mi propio rostro aterrorizado mirando atrás, mis ojos de ancho con un miedo que no podía sacudir. Trate de ignorarlo, convencer a mí mismo que solo era mi imaginación, el poder de la sugestión jugando trucos en mí. Pero entonces cosas extrañas comenzaron a suceder.
Los espejos en mi apartamento agrietados sin explicación, sus fragmentos dispersos por todo el piso. Sombras en las cuencas de los rincones de mi visión, lanzando lejos cuando me volvió a mirar. Y luego estaba la sensación de estar siendo vigilado, de brillantes ojos aburrido en mi alma, incluso cuando estaba solo. Desesperado por respuestas, volví a la galería, decididos a enfrentar la pintura de nuevo. La habitación se sentía más frío este tiempo, el aire más pesado, el silencio opresivo. La pintura fue igual pero diferente. La mujer es la figura más nítida, sus ojos ardientes, ahora llenos de un depredador intensidad. Di un paso más cerca, mi aliento a enganchar como la habitación parecía cambiar a mi alrededor. Los espejos en la pintura parpadeo, sus reflejos distorsionados, cambiando, y no indica el salón, pero mi propio apartamento, mi propio rostro aterrorizado mirando hacia atrás. La mujer de la figura se movió. Era sutil una inclinación de la cabeza, un cambio de su mano, pero era innegable. Sus brillantes ojos se posaron en los míos y sentí un peso insoportable presionando hacia abajo sobre mí, como si la habitación en sí estaba acercando. «Usted no debería estar aquí», una voz susurro, tenue y melódico, roscado a través del aire. Me encontré de vuelta, mi corazón late con fuerza, mi respiración en los profundos jadeos. La habitación parece a la vuelta, la pintura cada vez más grande, la luz que consume todo. No recuerdo que al salir de la galería, pero cuando volví en mí, estaba en el exterior, el aire fresco de la noche mordiendo mi piel. He tratado de seguir adelante, a olvidarse de los ojos vigilantes, pero no me deja. Los sueños siguen, más vivo ahora, más opresivo. La mujer de la cifra crece cada vez más próxima, sus brillantes ojos brillantes, con su mano extendida como si quisiera para mí. Y no solo en los sueños. La he visto, fugaces atisbos en los espejos, en las ventanas, en las oscuras esquinas de mi casa. La sensación de ser observada se ha convertido en una constante, su presencia un peso que no puede escapar. Y he aprendido desde entonces que la pintura ha sido eliminado de la galería. El personal dijo que era para la restauración, pero los rumores de contar una historia diferente. Ellos dicen que alguien trató de destruir, que el cristal que cubre la destrozó por su propia cuenta, que la mujer es la figura desapareció desde el lienzo por completo. No sé dónde está ahora, pero todavía puedo sentir su observando, esperando, la mirada atenta, no solo la pintura. Es una puerta, una trampa, una prisión para algo que nunca debería haber sido puesto en libertad. Y me temo que no ha hecho conmigo todavía. La Biblioteca de las Almas Perdidas. La Biblioteca Pública de Boston ha sido siempre un lugar de consuelo para mí, un santuario de tranquilidad, donde podía perderme entre las páginas de libros antiguos y las historias olvidadas. Pero hay una habitación allí, oculto en lo más profundo dentro de sus laberínticos pasillos, que no aparece en ningún mapa, una sala de murmuraba en voz baja por el personal. La llaman la Biblioteca de las Almas Perdidas. Las historias sobrevariadas. Algunos afirmaron que se trataba de una sala de almacenamiento para libros demasiado danado como para mostrar. Otros dijeron que era un archivo secreto de la literatura prohibida. Pero las más escalofriantes historias hablo de los libros que escribió de sí mismos en la sangre, de sus páginas llenas de los torturados, confesiones de los que había desaparecido dentro de la biblioteca de las paredes. Nunca he creído en los rumores, es decir, hasta el día en que me encontré a la puerta. Yo estaba trabajando en una tesis sobre el oscuro siglo XX en manuscritos, de pasar incontables horas peinando a través de la biblioteca de archivos. Era tarde, las principales salas de lectura vacío, el único sonido que el débil susurro de las páginas y el ocasional crujido de los pisos antiguos de madera. Como me devolvió un carrito de libros a las estanterías, me di cuenta de un corredor que no había visto antes, su entrada parcialmente oscurecida por una pesada cortina. La curiosidad pudo más que yo, y entré dentro, mis pasos haciendo eco débilmente como hice mi camino hacia abajo en la penumbra de la sala. Al final del pasillo había una puerta. Era viejo, su madera oscura y deformado, el latón manija empanada y fría al tacto. No había ninguna placa, ningún signo para indicar lo que estaba más allá.
pero como yo estaba allí, me sentía una inexplicable distracción, una extraña compulsión para abrirlo. Dudé, mi mano se cierne sobre el mango. El aire a mi alrededor parecía crecer más frío, más pesado y por un momento me pareció escuchar tenues susurros, roscado a través del silencio como un lejano del viento. En contra de mi mejor juicio, giré la manija. La habitación más allá de la era inmensa, sus paredes con estantes que se extendía demasiado alto, llena de libros de todo tamaño y color. Una sola lámpara de arana que colgaba del techo, su tenue luz de fundición de parpadeo de sombras que bailaban en las filas de libros. El aire estaba cargado con el olor del papel viejo y tinta, tenido con algo metálico casi como la sangre. Entré en el interior, el cierre de la puerta suavemente detrás de mí, mis pasos fueron apagadas en la espesa alfombra roja, mis ojos dibujados para el estante más cercano. Los libros no fueron a diferencia de cualquier otro que yo había visto, sus espinas agrietado, sus portadas se desvaneció, algunos de ellos vinculados en lo que parecía inquietantemente como el cuero. Me alcanza para uno un delgado volumen sin título, de sus páginas amarillentas y quebradizas. Como lo he abierto, las palabras parecían borrosos y cambio, reorganización de sí mismos en frases que no tenían sentido en un principio. Pero como he leído, el texto se convirtió en la más clara y mi aliento atrapado en mi garganta. Era una historia acerca de un hombre llamado Samuel Carter, una historia que encajaba con mi propia vida hasta el más mínimo detalle. Mi nombre es Samuel Carter. El libro se describe de mi infancia, de mi amor por la literatura. Incluso la noche por primera vez me decidí a visitar la biblioteca pública de Bolton. Pero el que me lea, el extraño se convirtió en. El libro hablaba de cosas que no había sucedido todavía, de las opciones que yo no había hecho, de un futuro que no podía entender. Y a continuación, se terminó abruptamente, el final de la frase sin terminar, la tinta se unta como si el escritor se había interrumpido. Me puse el libro, mis manos tiemblan, mi respiración en los profundos jadeos. Los susurros en la habitación se hizo mayor, se superponen sus tonos de declararse enojado, desesperado. Me volvió a salir, pero la puerta se había ido. Se establece en el pánico como yo busque una salida, de corte por haz de mi linterna a través de la tenue luz, iluminando estante tras estante de extraño, libros antiguos. El murmullo creció ensordecedor, llenando mi mente, ahogando mis pensamientos. Y entonces vi en ellos. Las figuras se movían entre los estantes, sus formas débil y vacilante como las imágenes posteriores de un sueño. Sus caras estaban pálidas y hundidas, sus ojos grandes y ciegos, sus bocas se mueven gritos silenciosos. Se agarró los libros a sus pechos, sus dedos retorcidos y garra, sus movimientos bruscos y poco natural. Uno de ellos se volvió hacia mí, sus ojos de bloqueo sobre la mía, sus labios formando las palabras que yo no podía oír. El libro en sus manos abrió por su cuenta, las páginas voltear rápidamente, la tinta en ellos sangrado y manchas, formando palabras que parecían flotar en el aire. Escribir. Tú. Historia. Tropecé hacia atrás, el pecho apretado, mi visión borrosa. Las cifras avanzadas, sus movimientos lentos, pero deliberadas, sus susurros, ahora un rugido ensordecedor. Desesperada, me agarro de la más cercana libro y lo abro. Las páginas estaban en blanco, pero una pluma acoste a su lado en la plataforma, su punta afilada, su tinta oscura y brillante. Los susurros se desplomó como he dudado, las cifras de parar su hueco ojos fijos en mí. Entendí entonces. La habitación exigió una historia, un pedazo de mí mismo, un fragmento de mi alma, para añadir a su colección. Si no me escribe, me gustaría llegar a ser como ellos, un fantasma atrapado entre los estantes, mi existencia reducida a susurros y las sombras. Me escribió febrilmente, la pluma en movimiento como si guiada por una mano invisible. Las palabras brotaban de mí, fragmentos de mi vida, los recuerdos que yo no había pensado en años. La tinta parecía interminable, las páginas de llenado más rápido de lo que podía comprender. Cuando terminé, los susurros se detuvo. Las cifras se desvaneció, sus formas de disolución en el aire.
La puerta volvió a aparecer, su madera oscuro y siniestro, pero fue abierto, el corredor más allá del abanado en luz tenue. Yo huyo sin mirar atrás. El libro sigue aferrado en mis manos temblorosas. Cuando llegué a la sala principal de la biblioteca, de la puerta del corredor se había ido, reemplazado por una pared en blanco. He tratado de olvidar lo que pasó esa noche, pero no puedo. El libro que escribí permanece en mi escritorio, de sus páginas llenas de mi escritura, pero la tinta se desvanece, las palabras borrosa, como si están insertándose en la habitación. Y a veces, tarde en la noche, oigo los susurros de nuevo, tenue y distante, me llama de nuevo. La biblioteca de las almas perdidas no es solo un lugar. Es una prisión, un archivo viviente de robo de historias y atrapado espíritus. Y me temo que no ha terminado conmigo todavía. El fantasma de la enfermera. Hospital de la Misericordia en Kansas fue uno de esos lugares donde el pasado se aferraban a las paredes como un terco sombra. Construido en el año 1900, se había visto su parte justa de la tragedia, las pandemias, los accidentes y las innumerables muertes que vino con un siglo de servicio a los enfermos y moribundos. Empecé a trabajar allí, como un turno de la noche a la enfermera, atraídos por la reputación del hospital por un excelente entrenamiento. Pero rápidamente aprendí que la misericordia tenía sus secretos. En mi primera noche, uno de los mayores enfermeras, Linda, me llevó a un lado, como hemos hecho en nuestras rondas. ¿Se adhieren a las zonas iluminadas? Ella dijo con su tono serio. Y si usted oye pasos o ver a alguien usando una antigua enfermera del CAP, no la siguen. Me reí nerviosamente, pensando que era algún tipo de ritos de iniciación ritual. ¿Por qué no? Sus ojos se oscureció. Porque nunca vas a volver por el mismo. Me la quite, la tiza a la superstición. Los hospitales estaban llenos de historias de fantasmas, especialmente los viejos como la Misericordia. Pero como el cambio llevaban, no podía evitar tener la sensación de estar siendo vigilado. Los largos pasillos parecían más oscuros de lo que debería haber sido, las luces fluorescentes parpadeantes, solo lo suficiente para desesperar a mí. Alrededor de las 2 de la mañana, yo estaba de reposición de suministros, cuando oí pasos haciendo eco de abajo de la sala. Eran suaves, medido como alguien caminando deliberadamente, pero cuando miré el pasillo estaba vacío. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral y por un momento pensé que vio una sombra de Dart a la vuelta de la esquina. «¡Hola!», me llama, mi voz temblando ligeramente. No hay respuesta. Me sacudió y volvió a mi trabajo, decidida a no dejar que mi imaginación obtener lo mejor de mí. Pero las huellas vuelto, esta vez más cerca. Me volví rápidamente y es que cuando la vi a ella estaba de pie en el extremo lejano del pasillo, su figura iluminada por el débil resplandor de las luces de emergencia. Ella llevaba un antiguo uniforme de enfermera, un vestido blanco con un almidonado delantal y un gorro encaramado claramente en su cabeza. Su postura era rígida, con la cabeza ligeramente inclinada como si estuviera observando a mí. ¿Puedo ayudarle?, le pregunté, tratando de mantener la voz firme. Ella no respondió. En lugar de eso, se dio la vuelta y caminó por el pasillo, sus movimientos extrañamente suave, casi deslizándose. Mi corazón latía como he dudado, desgarrado entre la curiosidad y el miedo. Linda, la advertencia se hizo eco en mi mente, pero no podía ignorar la posibilidad de que ella era un paciente o visitante perdido. Yo la seguí. ¡Ja! El pasillo parecía que se extienden sin fin, las sombras de crecimiento más oscuro, el aire más frío. Mis pasos resonaban en voz alta, pero ella no hizo ningún sonido, como si ella no fuera a tocar el suelo. Ella dio vuelta a la esquina, desapareciendo en una de las viejas salas que había sido cerrada por años. «Espera», me llama, acelerando mi ritmo. Cuando doble la esquina, el pasillo estaba vacío, la puerta a la vieja ala ligeramente entreabierta. Mi respiración empanado en el aire gelido como empuje la puerta abierta, el chirrido que resuenan en el silencio. El ala antigua era como entrar en otro mundo. Las paredes estaban agrietadas, la pintura descascarada en tiras largas. El aire olía a moho y el polvo, el tenue olor antiséptico persistente como un fantasma.
Haz de mi linterna parpadeo como me barrieron a través de la habitación, iluminando vacío camas de hospital y roto equipo. Y entonces la vi de nuevo. Ella se puso de pie en el extremo de la sala, ella de espaldas a mí, sus manos entrelazadas delante de ella. El tenue contorno de su sombrero era visible contra la tenue luz que se filtra a través de una ventana abierta. Mi boca se secaba, como me tomo un paso vacilante hacia adelante. «Senora, ¿te has perdido?», le pregunté, mi voz temblando. Ella se volvió lentamente, con movimientos bruscos y poco natural, y me paralicé. Su rostro estaba pálido y demacrado, sus ojos huecos, sus labios se separaron en una débil, antinatural sonrisa. Pero fue ella los ojos que envió una ola de terror a través de mi negro, sin fondo vacíos que parecían tragarse la luz. Ella inclinó su cabeza, su sonrisa se ensancha mientras ella toma un paso más cerca. Mi linterna parpadeó salvajemente, el haz de atenuación como el aire alrededor de mi crecio más frío. Su voz era un susurro suave, roscado a través del silencio como una navaja de afeitar. «No deberías estar aquí». Tropecé hacia atrás. Mi corazón late con fuerza como las sombras a su alrededor comenzó a retorcerse, torsión y estiramiento hacia mí. Las paredes parecían cerrar, el aire espeso con el olor de la decadencia y algo metálico como la sangre. Me dio la vuelta y huyó. El pasillo se extendía increíblemente largo. El parpadeo de las luces de fundición distorsionaba sombras que bailaban en las paredes. Los pasos volvieron, más fuerte ahora, haciéndose eco detrás de mí, como si me perseguían. No me atreví a mirar atrás, mis pulmones ardiendo como me corrió hacia el ala principal. Cuando me lancé al iluminado pasillo, Linda estaba esperando, su expresión sombría. «¿La vio?» «No», preguntó ella, su voz apenas por encima de un susurro. Asentí con la cabeza, luchando por recuperar el aliento. ¿Quién es ella?» Linda suspiró, sus ojos se llenaron de algo parecido a la lástima. La llaman el fantasma de la enfermera. Trabajo aquí durante la pandemia de gripe española. Algunos dicen que ella mató a sus pacientes para evitarles el sufrimiento. Otros dicen que se volvió loco después de ver tantos morir. De cualquier manera, ella ha estado aquí desde siempre. Yo no creo en los fantasmas antes de que la noche, pero yo no podía negar lo que había visto. He solicitado una transferencia al día siguiente, incapaz de sacudir la memoria de sus ojos huecos y el sonido de sus pasos. Pero incluso ahora, en los momentos de silencio de la noche, a veces escucho su voz, tenue y distante, susurrando a través de la oscuridad. «No deberías estar aquí». El laberinto de maíz. La luna de la cosecha de la granja en Iowa fue famoso por su anual laberinto de maíz. Familias de todo el estado llegó a recorrer sus torsion caminos, disfrutando de la fresca de otoño de aire y el olor de carruajes y manzanas de caramelo. Pero había una oscura leyenda que rodea el laberinto, uno de los lugareños susurro, pero nunca se discute abiertamente. La historia va de que cada 7 años, durante la temporada de cosecha, el espantapájaros en el centro del laberinto se vienen a la vida. Lo han llamado Jack, una figura imponente, hecha de arpillera y paja, su cara cosida en forma permanente, irregular y sonrisa. Se dijo a Jack le vagar por el laberinto en la noche, a la casa de aquellos lo suficientemente tonto como para permanecer en la oscuridad. Yo no creo en leyendas. Para mí ellos eran solo cuentos, le dijo a la emoción y susto. Cuando mis amigos me atreví a pasar la noche en el laberinto, yo lo vi como una oportunidad para demostrar la leyenda mal. El premio, los derechos de fanfarronear y $100,000. Llegamos al laberinto justo antes de la puesta del sol. El aire era fresco, el cielo manchado con el naranja y el rosa como el sol se sumerge por debajo del horizonte. Las familias eran todavía arremolinadas, sus risas y la charla se mezclaba con el murmullo del maíz. Mis amigos Mike, Jenna y Ed han visto cómo entré en el laberinto, sus teléfonos para documentar el inicio de mi reto. Nos vemos en la mañana. Mike llamó, riendo como cerró la puerta detrás de mí. El laberinto estaba tranquilo como mi aventura más profundo. Las hileras de maíz se elevan por encima de mí, sus tallos se mecen suavemente con la brisa. En primer lugar fue pacífica.
Todavía podía oír los sonidos débiles de la fiesta en el exterior, el zumbido distante de los tractores y la realización de la risa en el viento. Pero al caer la noche, el ambiente cambió. El laberinto creció más oscuro, las sombras más profundas, los sonidos de la fiesta de la decoloración, hasta que no había nada más que silencio. Los tallos de maíz parecían más altos, su susurro más fuerte, como susurros de enhebrar a través de la noche. Revisé mi teléfono por el momento 8:47 p.m. y trato de recordar el camino de regreso a la entrada. El reto era quedarse toda la noche, pero como el horario se extendía, me encontré a mí mismo queriendo salir. El laberinto era desconcertante, sus sendas vueltas y los mismos puntos de referencia que aparecen una y otra vez. No podía evitar la sensación de que estaba caminando en círculos. Que cuando me vio, al principio pensé que era otro espantapájaros, uno de los muchos esparcidos por todo el laberinto para añadir a la atmósfera. Se sitúa al final de un camino estrecho, con la cabeza ladeada hacia un lado, su dentado sonrisa iluminada por el débil resplandor de la luna. Sus brazos colgaban flácidos en sus lados, su cuerpo meciéndose ligeramente en la brisa. Pero como me acerco, algo acerca de que se sentía mal. Sus ojos negro botones cosidos de forma desigual en su arpillera cara parecía que me siga, brillando débilmente en la oscuridad. Los irregulares sonrisas se extendía más amplio, el de costura tirando tensa. Me dio un paso atrás, mi corazón latiendo con fuerza. El espantapájaros no se movió, pero el maíz a su alrededor parecía estremecerse, los tallos susurró violentamente, como si algo invisible se estaba moviendo a través de ellos. Una baja, la raspadura de sonido hizo eco a través del laberinto, como el raspar de las hojas secas contra la madera. Me dio la vuelta y huyó. Los caminos torcidos alrededor de mí, el maíz de cierre, el susurro de crecimiento más fuerte. Me encontré, mi linterna parpadea como he revuelto a mis pies, la sensación de estar siendo vigilado presionando hacia abajo sobre mí como un peso. Y entonces lo oí, el sonido de los pasos pesados y deliberada, crujiendo a través de la tierra seca detrás de mí. No me atrevía a mirar atrás. Mi respiración que entra en desigual jadeos mientras corría ciegamente a través del laberinto, en el susurro del maíz creciendo más fuerte, más frenético. Doblé una esquina y se detuvo en seco en mis pistas. El espantapájaros estaba allí, de pie en el medio del camino con la cabeza inclinada, sus brazos extendidos. El botón negro ojos brillaron, su sonrisa aparentemente estirar increíblemente amplia como la que dio un paso hacia mí, sus movimientos bruscos y poco natural. Me volví a cal y canto, mi linterna haz rebotar violentamente como yo busqué la salida. Los pasos seguidos, más rápido ahora, el sonido de paja seca cepillado contra el maíz llenando el aire. Los susurros se convirtieron en risas, baja y gutural, enhebrar a través de la oscuridad. Me tropecé de nuevo, cayendo con fuerza sobre el suelo. Mi linterna se deslizó fuera de su alcance, su haz de fundición de largo, el parpadeo de sombras contra el maíz. El espantapájaros se alzaba por encima de mí, sus ojos de botón brillando débilmente, su sonrisa de estiramiento todavía mayor. Se agachó, su paja de relleno de la mano rozando mi brazo, y me gritó. Lo siguiente que recuerdo es despertar en el borde del laberinto, los primeros rayos de sol rompiendo sobre el horizonte. Mis amigos estaban allí, con sus rostros pálidos, sus voces llenas de alivio cuando se le preguntó qué había ocurrido. Yo no podía contestar. Mis recuerdos de la noche fueron fracturados, los detalles escapan como el agua a través de mis dedos. Cuando regresamos al laberinto más tarde esa mañana, el espantapájaros se había ido. La ruta en la que yo había visto era vacía, el maíz tranquilo. El personal afirmó que nunca había sido un espantapájaros en qué parte del laberinto, y ninguno de ellos había visto nada inusual. Pero yo sé lo que vi. A veces, tarde en la noche, oigo el susurro de maíz fuera de mi ventana, el tenue sonido de las pisadas de enhebrar a través de la oscuridad, y sé que Jack todavía está ahí, esperando el siguiente en ganar a pasear en su laberinto. Porque una vez que usted entra, usted nunca está verdaderamente libre. La cosa del pantano de Cypress Creek.
Cypress Creek fue uno de esos lugares que parecía intacto por el momento. Enclavado en los pantanos de la Florida, que era una ciudad tranquila, con masgators de la gente. El aire estaba siempre de espesor, con humedad, el olor del musgo y el agua salobre se aferran a todo. Yo crecí ahí, y como todos los demás, yo había escuchado historias sobre el pantano. La gente dijo que había algo allí, algo que no era un caimán o un oso o algo natural. Llamaron a la cosa del pantano, una criatura que acechaban en los humedales, la protección de la tierra de los intrusos. Era solo una leyenda, por supuesto, uno le dijo a los turistas para asustarlos durante Airboat Tours. Pero mi hermana mía desaparecidos. Sucedió en una tranquila tarde de verano. Me había salido a fotografiar la puesta de sol sobre el pantano, un hábito de ella desde que tenía la edad suficiente para sostener una cámara. Cuando ella no llegara a casa por la noche, yo no estaba muy preocupado, Mía tenía un don para perder la noción del tiempo. Pero cuando su teléfono se fue directamente al correo de voz y pasaron las horas con ningún signo de ella, sabía que algo estaba mal. Por la mañana, el sheriff había organizado un grupo de búsqueda. Rebuscamos en el pantano, nuestras botas hundiéndose en el lodo, el aire vivo con el zumbido de los insectos y de las lejanas llamadas de las garzas. Hemos encontrado la mía la cámara cerca de la orilla del agua, su correa enredado en las raíces de un árbol de ciprés. La tarjeta de memoria estaba intacta, pero la mía estaba en ninguna parte ser encontrado. Me quedé despierto toda la noche, volteando a través de las fotos en su cámara, en busca de pistas. Las imágenes eran hermosas fotos de la puesta de sol. El agua refleja el naranja y el rosa, los tonos del cielo, las siluetas oscuras de los árboles de estiramiento hacia los cielos. Pero las últimas fotos eran diferentes. Eran borrosas, los ángulos extraños, como si la cámara se había caído. Y en la toma final, apenas visible en la penumbra, era una figura. Era humanoide, pero mal, su cuerpo cubierto de lo que se veía como el musgo y raíces, su rostro oscurecido, sus ojos brillando débilmente en la penumbra. Yo no podía dormir después de eso. La imagen se ha grabado en mi mente, y cuanto más lo miraba, más me sentía como que estaba mirando. A la mañana siguiente, decidí ir de nuevo al pantano solo. El grupo de búsqueda había subido nada, y yo no podía evitar la sensación de que Mía estaba todavía allí, esperando a que me encontraran. Armados con una linterna y un machete, me aventuré en el pantano, el aire húmedo se aferran a mi piel, el suelo reprimiendo debajo de mis botas. La más profunda es que me fui, el más tranquilo se convirtió en. Los sonidos habituales de la ciénaga, el croar de las ranas, el zumbido de los insectos se desvaneció, hasta que no había nada, pero el sonido de mi propia respiración. Los árboles crecían más denso, sus nudosas raíces trenzar, como las venas el agua oscura y quieta. Y entonces yo lo vi. Una figura de pie en la distancia, medio sumergido en el agua, su cuerpo cubierto de musgo y enrederás, sus ojos brillando débilmente en las sombras. Ella no se movió, no hizo un sonido, pero su presencia llenaba el aire con un peso que presiona hacia abajo en mi pecho. Mía, grité, mi voz temblando, el sonido haciendo eco a través de la quietud. La figura giró su cabeza lentamente, sus ojos brillantes de bloqueo en la mina. Comenzó a avanzar hacia mí, sus movimientos lentos y deliberados. El agua se arremolinaba a su alrededor. Como se acercaba, podía ver los detalles, el musgo que cubre su cuerpo, de la corteza, como la textura de su piel. La forma de sus movimientos parecían tanto antinatural y por extraño líquido. Tropecé de nuevo. Mi corazón latía más rápido. Mi mente me grita para que se ejecute, pero no me podía mover, arraigada en el terreno por un miedo tan profundo que sentía como el pantano si me sostenía en su lugar. Y entonces habló. No con palabras, pero con un sonido que retumbaba en mi mente, una voz que se sentía antiguos, como el crujir de los árboles meciéndose con el viento. Ella es parte de la tierra ahora. Las palabras me llenó de un temor que no podía explicar, de una tristeza tan profunda que hizo que mi pecho el dolor. Traté de hablar para exigir respuestas, pero ningún sonido salió de mi voz atrapada en mi garganta. La criatura se detuvo a unos metros de distancia, sus brillantes ojos fijos en mí, su presencia llenando el aire con un peso opresivo. Ella alzó una mano, sus dedos largos y como raíz, y apuntando hacia el agua. Me volví, después de su gesto, y la vio. Mía se sitúa en las aguas poco profundas,
su cuerpo medio sumergido, su cabello enredado con moho, su piel pálida y brillante con agua. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un momento pensé que ella sonrió. Pero luego vi las raíces de envolver alrededor de sus piernas, su anclaje a la tierra. La forma de su cuerpo parecía mezcla con el pantano, como si estuviera convirtiendo en parte de ella. No, me gritó, corriendo hacia ella, pero la criatura se acercó en mi camino, su mano extendida, sus brillantes ojos llenos de advertencia. Ella pertenece aquí ahora, dijo la voz. Las palabras resuenan en mi mente. Ella decidió quedarse. Yo no entendía, no podía aceptarlo, pero la verdad estaba allí, escrito en sus ojos, en la manera en que ella se quedó tan quieto, tan tranquilo, como si ella se había convertido en uno con el pantano. La criatura dio un paso atrás en las sombras, su cuerpo se mezcla con el de los árboles, el musgo, el agua, hasta que se había ido. Mía no se movió, su expresión ilegible, con su presencia un recordatorio inquietante de la oscuridad que se quedó en el pantano. Salí de Cypress Creek al día siguiente, incapaz de enfrentar el lugar que la había llevado de mí, pero yo sé que ella sigue allí, una parte de la tierra, de su espíritu atado al agua, a los árboles, a la oscuridad que vive en el pantano. Y cada vez que cierro los ojos, veo su rostro. Sus ojos reúnen de la mina. Con su presencia un recordatorio inquietante de la ciénaga de los secretos, de la criatura que los guardias de ella, de la hermana que perdió a sus profundidades. El diablo del piano. Nueva Orleans había sido siempre una ciudad de la música. Sus calles vivas con el sonido de la música jazz se derraman fuera de los bares y los clubes, las notas que llevan el húmedo aire de la noche. Fue aquí, en una polvorienta tienda de antigüedades, escondido en un rincón olvidado del barrio francés, que la primera vez que puso los ojos en el piano. Fue hermoso, un gran instrumento con un pulido acabado en negro que brillaba incluso bajo la tenue luz de la tienda. Las teclas de marfil amarillo con la edad, parecía que me invitan a jugar. Pero lo que llamó mi atención fue la intrincados grabados en su cuerpo arremolinadas, que parecía casi viva, girando y cambiando cuando miro en ellos demasiado tiempo. «Ah, te he encontrado», el comerciante dijo, su voz baja acento que coinciden con el languido ritmo de la ciudad. Él era un hombre viejo, su rostro surcado de arrugas, sus ojos afilados y vigilante. Una verdadera pieza de la historia que perteneció a Lucien de Veraux, uno de los más grandes pianistas de nunca salir de esta ciudad. Yo había oído hablar de Veraux, por supuesto. Él era una leyenda, su música las cosas de los mitos. Se dijo que había vendido su alma por su talento, sus dedos bailando a través de las teclas como si poseía. Él había muerto joven, encontró desplomado sobre este muy piano, su rostro congelado en una mirada de terror. ¿Cuánto?, me pregunto, las palabras de escapar antes de que yo pudiera evitarlo. El tendero de la sonrisa se amplió, pero no había calor en ella. Para usted, digamos que es el destino. He pagado en efectivo, apenas darse cuenta de que el extraño brillo en sus ojos como él me entregó el recibo. Esa noche, el piano fue entregado a mi pequeño apartamento en el borde del trimestre. Se sentó en la esquina de la sala de estar, su presencia imponente, su superficie pulida que refleja el parpadeo de la luz de las farolas en el exterior. No pude resistir el impulso de jugar. Sentado en el viejo banco de madera, puse mis dedos sobre las teclas, el fresco de marfil suave debajo de mi tacto. La primera nota fue rico y resonante, llenando la habitación con un sonido tan puro que hizo que mi pecho el dolor. He jugado durante horas, perder a mí mismo en la música, las notas y saliendo de mí como si el propio piano fueran guiando mis manos. Mi habilidad siempre había sido decente, pero ahora se sentía como algo completamente distinto, un poder que fluye a través de mí, haciendo que la música en vivo. La primera cosa extraña sucedió esa noche. Me desperté con el sonido del piano, las notas débil pero inconfundible. Me encontré en la sala de estar. Mi corazón late con fuerza, solo para encontrar la habitación vacía, el piano en silencio, su tapa cerrada. Me dije a mí mismo que era un sueño, los efectos persistentes de agotamiento y mucho vino, pero el malestar se quedó conmigo. En los próximos días, la música se convirtió en una compulsión. Yo no podía dejar de jugar, mis dedos dibujan a las teclas como si por una fuerza invisible. Las melodías que he creado se parecen a nada de lo que yo había escrito, inquietante y hermosa.
cada nota, llenando el aire con un extraño, casi opresivo de la energía. Y entonces los suenos comenzaron. Yo sonaba con Lucien de Veraux, su rostro pálido y los huecos de los ojos mirando a mí de todo el piano. En los suenos, iba a jugar. Sus manos se mueven más rápido de lo que es humanamente posible, el edificio de la música a un ritmo febril, antes de detenerse abruptamente, su cabeza hasta romperse para cumplir con mi mirada. A su vez, el le susurro, su voz hueca, su expresión llena de una tristeza que hizo que mi pecho el dolor. Me gustaría despertar empapado en sudor. Los ecos de la música sigue sonando en mis oídos. Las sombras en la habitación aparente cambio y movimiento. Una noche, mientras me tocaba, me di cuenta de algo extraño. Las tallas en el piano el remolino, patrones intrincados fueron cambiando. Parecía que con el pulso de la música y de sus formas de desplazamiento de torsión en formas que eran casi humanos. Cara surgió, sus expresiones incómodas con el dolor y la desesperación, sus ojos huecos, sus bocas abiertas en gritos silenciosos. He intentado dejar de jugar, pero mis manos no obedecer. La música salió de mí, más rápido y más rápido, las notas a crecer, el aire de crecimiento más pesado, más frío, las sombras pulsando en torno a mí. Y entonces, vi en él. Lucien de Veraux estaba junto a la ventana, su figura apenas visible en la penumbra, sus ojos fijos en mí. Él se acercó, sus movimientos lentos y deliberados, su presencia, llenando la habitación con un peso que presiona hacia abajo en mi pecho. «Usted ha tomado mi lugar», dijo, su voz un hueco susurro, su rostro se torció con la tristeza y el enojo. «Es tuyo ahora». «¿Qué quieres decir?». Tartamudeé, mi voz temblando, con las manos todavía en movimiento a través de las teclas, la música implacable. «La ganga», dijo, sus ojos huecos de bloqueo en la mina. El piano elige a su jugador y nunca se deja ir. La habitación creció más frío, el aire lleno de un silencio que presionaba contra mis oídos. La sombra se torcia y retorcia, sus formas de estiramiento hacia mí, sus caras cóncavas llena con una desesperación que reflejaba Lucienes. Traté de pie, a tirar de mis manos lejos de las teclas, pero no me podía mover. Atrapado por la música, por el piano, por el peso de la negociación, no me había dado cuenta de que yo había hecho. Lucien se desvaneció en las sombras, su presencia persistente, su tristeza que llena el aire. Las tallas en el piano de pulsos con la luz, y de sus formas cambiantes, sus rostros mirando, esperando un recordatorio inquietante de la oscuridad vinculado a la música. No he dejado de jugar desde entonces. El piano no me deja. Su música llena el aire, sus notas, haciendo eco en mi mente su presencia constante e implacable fuerza. Las sombras, reloj, su hueco ojos fijos en mí, sus susurros llenar el silencio, su dolor un recordatorio del precio que he pagado. Porque el diablo del piano no solo hace que la música que se lleva, se consume. Y una vez que lo tiene, nunca lo deja ir. Terrores de la noche en la calle Elm. Elm Street en Nebraska fue tan comunes como llegaron las hileras de casas modestas con esmero césped cortado, las familias que saludo a cada uno de los otros a través de las calzadas y los niños montando en bicicleta hasta las farolas parpadeaba. Me mudé allí por su simplicidad silenciosa, desesperado por dejar atrás el caos de la vida de la ciudad. Era el tipo de lugar donde nada fuera de lo común nunca parecía suceder. Pero eso cambió un verano cuando las pesadillas comenzaron. Comenzó con los vecinos. La señora Howell, el ex maestro de escuela en 2 casas más abajo, fue el primero en mencionarlo. Sobre el té una tarde, ella le confesó que había sido el despertar gritando, empapado en sudor, su corazón latía más rápido. «No dejo de ver algo», dijo ella, su voz temblando. «Una sombría figura al pie de mi cama. Sé que no es real, pero se siente tan real». Me sacudió como el estrés o demasiado tarde noche de la TV. Pero en las próximas semanas, historias similares comenzaron a multiplicarse a lo largo de la vecindad. La gente se despierta en medio de la noche, aterrado, sus sueños plagados por una figura que no podía describir, pero no se podía olvidar. Y luego sucedió a mí. Era un húmedo de julio de la noche, el aire pesado con la promesa de la lluvia. Yo había caído en un sueño inquieto, dando vueltas y vueltas, mis sábanas enredadas alrededor de mí. En mi sueño,
Estaba en mi habitación, pero algo estaba mal. Las sombras en las esquinas fueron más oscuro, más profundo, casi viva. Y entonces lo vi. Una figura de pie en la esquina, envuelto en la sombra, su forma indistinta pero amenazante. Su presencia llenaba la habitación, el aire cada vez más frío, más pesado, presionando hacia abajo sobre mi pecho. Traté de gritar, pero ningún sonido salió. Yo traté de mover, pero mi cuerpo estaba congelado, atrapado en una parálisis de la que se sentía sofocante. La figura se acercó, sus movimientos lentos y deliberados, su hueco ojos fijos en los míos. Él extendió la mano, estirando su mano hacia mí, sus dedos increíblemente largo, esquelético, garra. Y entonces me desperté, jadeando en busca de aliento, mi corazón late con fuerza, mi cuerpo empapado en sudor. La habitación estaba en silencio, las sombras todavía, pero la memoria de la figura perduraron, su presencia grabada en mi mente. Me dije a mí misma que era solo una pesadilla, pero a la noche siguiente, sucedió de nuevo. ¿Y la noche después de qué? La figura que siempre estaba allí, de pie en la esquina, sus ojos huecos ver, su presencia llenando el aire con un peso que le hacía difícil respirar. Cada noche se acercó, sus movimientos, lento pero implacable, sus garras mano para llegar a mí. Yo no estaba sola. Los vecinos comenzaron a compartir sus historias, sus rostros pálidos, sus voces temblorosas. Todo el mundo estaba viendo la figura sombría que persiguieron sus sueños, su presencia tan vivido que se sentía más que una pesadilla. El doctor Allen, un especialista del sueño que vivió al final de la calle, decidió investigar. Él reunió a un grupo de nosotros en su casa una noche, la grabación de nuestras cuentas, el análisis de nuestros patrones de sueño. Él era escéptico al principio, pero a medida que las historias apilados, cada uno inquietantemente similar, su escepticismo se dio paso a la inquietud. Esto es a diferencia de cualquier cosa que he visto, dijo, sus cejas fruncidas. Es como si todos estamos conectados de alguna manera, experimentando la misma, de la entidad. El conjunto de cámaras y equipos de monitoreo en mi habitación decidida a capturar el fenómeno. Esa noche, cuando me quedaba a dormir, el aire se sentía pesado, las sombras en la habitación más oscura, más profundo, como si la figura que me estaba esperando. En mi sueño, estaba más cerca que nunca, de pie a los pies de mi cama, su hueco ojos fijos en los míos, su mano con garras centímetros de mi cara. Traté de gritar, moverse, a Estela, pero la parálisis me mantenía en su lugar, la figura de la presencia asfixiante, ineludible. Y entonces habló. Let me in. La voz susurrada, suave y hueco, un sonido que resonó en el fondo de mi pecho, me llenó de un temor que no podía explicar. Me desperté con un sobresalto, jadeando en busca de aliento, los ecos de la susurro todavía resuenan en mis oídos. Las cámaras habían captado nada solo estática, el material de archivo de fallas en el momento exacto en que comenzó la pesadilla. El doctor Allen creció más decidida, la configuración de nuevos equipos, la grabación de la actividad del cerebro, analizando cada detalle, pero las pesadillas que le iba peor, la cifra de crecimiento más audaz, su presencia no se limita a dormir. Empecé a verla en las horas de vigilia, una sombra en el borde de mi visión, un parpadeo en la esquina de la habitación. Otros informaron de la misma, sus ojos huecos, sus voces temblando de miedo. La figura no solo en nuestros sueños más fue aquí, en nuestras casas, en nuestras vidas. El doctor Allen desapareció 2 semanas más tarde. Su casa estaba vacía, su equipo abandonado, su coche aún estacionado en la calzada. Nadie lo vio salir, pero las sombras en las ventanas parecía más oscuro, más profundo, casi viva. Las pesadillas no se han detenido. Cada noche, la figura viene más cerca, sus ojos huecos viendo, sus garras mano que alcanza, su susurro llenando el aire con un sonido que hace que mi pecho el dolor. Let me in. No sé lo que quiere, pero yo sé que viene. El barrio se siente diferente ahora, el aire más pesado, las sombras más oscuras, como si la figura de la presencia ha penetrado en el tejido mismo de la calle. Y sé que un día, pronto, va a llegar a mí. Debido a que algunas pesadillas no se queden en tu cabeza que te siga, quedarse, esperar, mirar, siempre fuera de su alcance. Hasta que no lo somos. El cementerio de las almas perdidas. Silent Hill, Kentucky.
Fue una ciudad envuelta en niebla y misterio. Ubicado en las estribaciones de los montes Apalaches, era un lugar tranquilo donde la vida se mueve en su propio lento, deliberado. Pero fue el cementerio que dieron a la ciudad su nombre y su reputación, una expansión de degradado lapidas, árboles retorcidos y persistente niebla que parece arroyo en cada noche como un reloj. La primera vez que escuché sobre el cementerio como un nino, le susurro historias compartidas en torno a las fogatas. La gente hablaba de figuras fantasmales, vagando por los jardines, de las extrañas luces parpadeantes de entre los sepulcros y de voces llamando fuera de mandó. Pero lo más escalofriante historia era de la barrera, una delgada e invisible velo que separa a los vivos de los muertos. Los lugareños creían que durante ciertas noches, cuando la niebla era más espesa, la barrera debilitado, y las almas de los difuntos podían cruzar al mundo de los vivos. Yo no creo en los fantasmas. Yo era un periodista, escéptico por naturaleza, y cuando me mudé a Silent Hill a trabajar para el periódico local, el cementerio era solo otra historia para investigar. Mi editor me ha asignado para escribir una obra acerca de la historia de la ciudad y el cementerio fue su pieza central. Llegué al atardecer, mi coche retumbante a una parada en las puertas de hierro forjado que marcó el cementerio de la entrada. El aire era frío y húmedo, la niebla ya subido, se encrespa alrededor de las lápidas como dedos. La puerta crujió al empujar el aire, el sonido haciendo eco en el silencio. El cementerio fue masiva, sus caminos serpenteantes a través de las hileras de tumbas que se extendía tan lejos como el ojo podía ver. Algunas de las lápidas eran tan antiguas, las inscripciones se había desvanecido, sus superficies agrietadas y desgastada por el tiempo. Otros fueron más reciente, adornado con flores y fichas de la memoria. Caminé despacio, tomar notas, sacando fotos, el silencio presionando hacia abajo sobre mí como un peso. La niebla creció más grueso como el sol se sumerge por debajo del horizonte, las lápidas que se pierden en la sombra, el aire cada vez más frío, más pesado. Y entonces, yo lo oí. Una voz, tenue y distante, realizado en la niebla. Era suave, casi un susurro, pero inconfundible, un bajo, triste lamento que envió escalofríos por mi columna vertebral. Me detuve, mi aliento en la captura de mi garganta, mi linterna haz temblando como esbarrido a través de las tumbas. «Hola», me llama, mi voz apenas por encima de un susurro. El ambiente se volvió más frío, la niebla más espesa, el llanto más fuerte. No era una sola voz, era un coro de susurros y gritos que parecía venir de todas partes sin ninguna parte. El sonido llenó el aire, que se filtra en mi pecho, mis huesos, mi alma. Me volví, mi linterna de la captura de movimiento en la distancia, una figura, apenas visible a través de la niebla. Estaba pálida y borrosa, su forma vacilante como el humo, sus movimientos lentos y deliberados. Ella no estaba sola. Más figuras surgieron, sus formas de torsión y el cambio en la niebla, su presencia que llena el cementerio con un peso que le hacía difícil respirar. Tropecé de nuevo. Mi corazón latía más rápido, mi mente me grita para que se ejecute, pero mis pies no se movían, arraigada en el terreno por un miedo tan profundo que sentía como la niebla en sí me sostenía en su lugar. Las cifras se acercó, sus formas cada vez más claras. Ellos eran humanos, pero no. Sus rostros estaban pálidos, sus ojos huecos, la expresión de sus rostros llenos de tristeza y añoranza. Se movían lentamente, sus brazos extendidos, sus voces que se unen al coro de susurros que flotaban en el aire. «Usted no debería estar aquí», uno de ellos dijo, su voz hueca, haciendo eco en mi mente. Traté de hablar, a preguntar quiénes eran, pero las palabras atrapadas en mi garganta, mi voz temblando, mi aliento visible en el aire helado. Las cifras se detuvo a unos metros de distancia, sus ojos huecos fija en mí, su presencia llenando el aire con un peso opresivo. Uno de ellos, una mujer con largo, enmaranado cabello y un rostro grabado con el dolor, dio un paso adelante, su mano extendida. «Ayúdanos», ella susurró, su voz llena de una tristeza que hizo que mi pecho el dolor. Yo no sabía qué hacer, no podía entender lo que ella quería decir. El ambiente se volvió más frío, la niebla más espesa, las cifras de presionar más cerca, sus susurros de crecimiento más fuerte, más desesperada. Y entonces, la campana de peaje. Una profunda, resonante sonido que resonó a través del cementerio, el temblor de la tierra, dividiendo el aire. Las cifras se congeló, sus ojos huecos ampliación.
sus expresiones de torsión con el miedo. La barrera, uno de ellos dijo, su voz temblando. Es romper. El aire crepitaba con la energía, la niebla arremolinada, los susurros en aumento a un ensordecedor crescendo. Las cifras comenzó a desvanecerse, sus formas de disolución en la niebla, sus voces resuenan en el silencio. Irse, dijo la mujer, sus ojos huecos de bloqueo en la mina. Antes de que sea demasiado tarde. No tenía la necesidad de ser contada 2 veces. Me di la vuelta y corrió, tropezando a través de la niebla. Los susurros de en pos de mí, el aire cada vez más frío, más pesado, el tanido de la campana de nuevo y de nuevo, su sonido llenando el aire con un peso que le hacía difícil pensar, respirar, irar. Me llego a las puertas solo como el último de los susurros se desvaneció, el cementerio de caer en silencio, la niebla, la elevación, el aire quieto y pesado. Yo no miro atrás, no dejar de correr hasta que yo estaba a salvo en el interior de mi coche, las puertas cerradas, mi corazón late con fuerza, mi respiración irregular. Salí de Silent Hill a la mañana siguiente. El abandono de la historia, la memoria de los susurros, de las figuras, de la campana grabada en mi mente. El cementerio sigue siendo una sombra en el borde de la ciudad. Su presencia es un constante recordatorio de la fina barrera que separa los vivos de los muertos. Debido a que algunos lugares no son solo embrujadas o heridas, los ecos del pasado que perduran, a la espera de la barrera para debilitar, para que los susurros a llamar, por la vida paso demasiado cerca del borde de la oscuridad. La maldición de la momia la tumba. El Museo de Antigüedades en Washington, D.C. siempre había sido un faro de la historia, sus grandes pasillos llenos de artefactos de civilizaciones pasado de largo. Pero su más reciente exposición, Tesoros de los Faraones, atrajo a multitudes sin precedentes. Entre los dorados de joyas, tallas intrincadas, y el jeroglífico inscrito sarcófagos de una sola pieza se sitúa fuera una momia encerrado en un ataúd de oro, sus envolturas pristina a pesar de su edad. Yo era un guardia de noche en el museo, con la tarea de garantizar la seguridad de sus tesoros de incalculable valor. Fue tranquila de trabajo, la mayoría de las noches sin incidentes salvo por el ocasional crujido de la antigua construcción o el zumbido del aire acondicionado. Pero de la noche a la momia llegó, la atmósfera en el museo cambió. El ambiente se volvió más frío en la sala de exposiciones, las sombras más oscuras, más tiempo. Los otros guardias, bromeo acerca de la maldición de los faraones, un anéjotropo en películas y libros. Me reí con ellos, pero en el fondo, la momia sacaba de mí. Había algo en sus ojos hundidos, su forma sin vida, que hizo que el vello de mi nuca se eriza. El primer extraña aparición ocurrió en mi tercera noche de la exposición. Como ya he hecho mis rondas, las luces en el ala egipcia parpadeaba, sumiendo la habitación en la oscuridad. Tiré mi linterna, la viga de corte a través de las sombras, iluminando el ataúd de oro. Era virgen, su estuche de cristal todavía sellado, pero el aire era pesado, grueso, con un olor que no pude lugar terroso, como la descomposición de las flores. Cuando me acerqué al ataúd, un débil sonido llegó a mis oídos. Fue suave al principio, apenas audible, como un lejano susurro, pero como me acerco, el sonido creció más fuerte, más clara baja, gutural gemido que envió escalofríos por mi columna vertebral. Me paralicé, mi corazón late con fuerza, mi aliento visible en el aire helado. Los susurros parecían venir de todos alrededor de mí, haciendo eco en el silencio, hielando la sala con un sonido que era a la vez triste y amenazante. ¿Es alguien ahí?, me llama, mi voz temblando, la linterna temblor en mi mano. Los susurros se detuvo bruscamente, reemplazado por un silencio tan completo que presiona contra mis oídos. Espere, mi corazón latía más rápido, pero la habitación se mantuvo aún, las sombras inmóviles. Me dije a mí mismo que era mi imaginación, el producto de muchas historias de terror y dormir muy poco, pero como las noches que pasaban, las apariciones se volvieron más frecuentes y más siniestro. Una noche, regresé a la sala de exposiciones de encontrar la caja de cristal abierta, la de la momia envolturas esparcidos por el suelo. El ataúd de oro estaba vacío, su tapa apoyado contra la pared. Mi primer pensamiento fue vandalismo, un atraco, pero la seguridad material de archivo no mostró nada. Nadie había entrado en la sala, y sin embargo,
El caso fue innegablemente perturbado. Los murmullos volvieron esa noche, más fuerte, más insistente. Llevaban un extraño ritmo, una cadencia que se sentía casi como un canto. Yo no podía entender las palabras, pero su tono estaba lleno de rabia, con dolor, con algo antiguo y desconocido. Y entonces, yo lo vi. Una figura se situó en el extremo más alejado de la sala, envuelta en sombras. Era alto y delgado, sus movimientos lentos y deliberados, sus ojos brillando débilmente en la oscuridad. Levanté mi linterna, el rayo iluminando su forma. Era la momia, pero no como lo había sido. Las envolturas se aferró a su cuerpo como una segunda piel, sus características y retorcidas, sus ojos huecos que se quema con una luz que envía escalofríos por mi columna vertebral. Irse, se dijo, su voz baja, gutural susurro que hizo eco en el silencio. Tú no perteneces aquí. Tropecé de nuevo. Mi corazón latía más rápido, mi mente me grita para que se ejecute, pero mis pies estaban arraigados al lugar, mi cuerpo congelado por un miedo tan profundo que sentía como el mismo aire era presionando hacia Vais. La figura dio un paso adelante, sus movimientos espasmódicos, antinatural, su presencia que llena la sala con una frialdad que se filtraba en mis huesos. Se han molestado en mi reposo, se dijo, su voz más fuerte ahora, llenos de ira. Tendrá que pagar el precio. Las luces parpadeaban, las sombras girando y retorciéndose, los susurros de crecimiento más fuerte, más caótico, llenando el aire con un sonido que era casi insoportable. Me di la vuelta y corrió. El sonido de mis pasos resuenan en el silencio, el murmullo de en pos de mí, el aire cada vez más frío, más pesado, el sentido de ser visto implacable. No me detuve hasta que llegué a la oficina de seguridad. Cierren la puerta de golpe detrás de mí, mi respiración irregular, mis manos temblorosas. Le dije a mi supervisor lo que había sucedido, pero lo desestimo como una broma, un truco de la mente. A la mañana siguiente, la sala de exposiciones fue cerrada al público. El director del museo dijo que era para mantenimiento, pero los susurros entre el personal de la contó una historia diferente. Varios de los trabajadores se había informado de que los extraños sucesos, voces en las sombras, los objetos que se mueven por su propia cuenta, una abrumadora sensación de pavor. Renuncié a mi trabajo en el museo de la semana, incapaz de sacudir la memoria de la figura, de su ardor en los ojos, su voz hueca. La momia fue devuelto a su patria poco después, su presencia demasiado perturbador para el personal de Oso. Pero los rumores persisten. A veces, en la quietud de la noche, escucho suave, distante, haciendo eco en las esquinas de mi mente. Hablan de la ira, de tristeza, de una maldición que nunca descansan, una sombra que nunca se desvanecen. Porque algunas cosas no están destinados a ser molestado, sus secretos enterrados por una razón, su oscuridad, esperando, mirando, llamando a aquellos lo suficientemente tonto como para escuchar.